¿Cómo te va? Muy buenas tardes, con mucho gusto. Muchas gracias. Yo le quería preguntar, ¿han leído exactamente el tema Exitosa. de qué es lo que dijo el presidente Castillo, ¿no? Entonces, lo que él dice, el presidente de la República, Pedro Castillo, expresó que estaba dispuesto a consultar al pueblo si el Perú le otorga una salida al mar a Bolivia. Es un clamor de Bolivia. Ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo para que eso se necesita, que el pueblo se manifieste. Le dijo a un periodista, Fernando del Rincón, en la CNN. Todo esto produjo, pues, que esté en este momento debatiéndose si hay una infracción constitucional o no. La salida que él habría pretendido darle a Bolivia. En efecto, y lo primero que hay que decir es que el informe que propone a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una inhabilitación como consecuencia jurídica de encontrar responsabilidad del presidente por traición a la patria es de cabo a rabo un informe inconsistente, jurídicamente deficiente y que no debería pasar el tamiz y el control que tiene que hacerse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que aún siendo un fuero político debe responder con criterio jurídico, porque la traición a la patria es pero usted delito. me está diciendo jurídicamente, pero usted también me acaba de decir que es un fuero político. ¿Por qué estos dos conceptos se deben juntar? Si es que el presidente de la República, una y otra vez, el periodista le decía, esto le va a traer problemas, le estaba alertando, ¿no? Y él parece que no se daba cuenta cuando daba las declaraciones, que era una declaración muy sensible. Es un foro político. Por una razón muy sencilla, porque este foro político tiene que respetar las garantías del debido proceso. Yo voy a recordar un caso en particular, un informe que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Eduardo Rico versus Argentina, que dijo lo siguiente, permítame la cita, dijo: si el Poder Legislativo se encuentra facultado para ejercer funciones jurisdiccionales, o sea, para ser de jueces, ello, no es cierto, ello no debe constituir un acto basado en criterios de discrecionalidad o conveniencia política, sino que debe consistir en un control jurídico, en cumplimiento irrestricto de los principios de legalidad y las garantías del debido proceso. O sea, ya la Comisión Interamericana le ha dicho a los congresos de todos los estados que forman parte del sistema interamericano, como el Perú, que forma parte del 78, ha recordado que los poderes legislativos o los congresos no pueden basar únicamente sus consideraciones en conveniencias políticas coyunturales, sino que deben actuar con apego al principio de legalidad. Y si se actúa con apego al principio de legalidad, entonces se sabrá acá que en este caso concretamente no corresponde seguir con el trámite de esta denuncia constitucional, por un asunto muy sencillo, porque el presidente en ningún momento en la entrevista habla de ceder territorio, de entregar soberanía, que es precisamente lo que castiga la traición a la patria. En ningún momento esto se ha hecho, y esto es fundamental entenderlo, porque todo delito tiene una lógica de estructuración, de conformación. Yo quiero, por favor, pedirle que me espere un momentito para que me pueda explicar después de la pausa comercial. Pero mientras que yo lo escuchaba, yo decía, ¿no? El presidente de la República dijo en una de sus respuestas, es una idea, pero ahora le consultaremos al pueblo para que eso se necesita, que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo, jamás haría cosas que el Perú no quiera. Es decir, nos va a preguntar sobre una salida al mar para Bolivia. Nosotros, ¿qué nos importaba en ese momento? Entonces, yo quiero que usted
me responda si el presidente no sabe lo que estaba hablando, no sabe en el problemón que se está metiendo, ¿no? No sabe que hay un Congreso de la República que también está escuchando todo lo que él dice porque es el primer mandatario y es la persona que nos representa. Estamos con el abogado del presidente Benji Espinosa y nos responde después de la pausa comercial. Regresamos. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima y por supuesto estamos a nivel nacional. Continuamos nuestra conversación con Benji Espinosa, abogado del presidente Castillo. Ustedes saben que se ha suspendido la sesión que estaba en el Congreso para debatir el informe final de la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Castillo. Se estaba debatiendo y ¿qué traía eso? Pues lo que pretenden es inhabilitar al presidente Castillo por esta denuncia. Ustedes conocen que esto fue a raíz de una entrevista que le dio a la CNN el presidente Castillo, donde habló de ceder un pedazo, un poco de mar a los bolivianos. El abogado del presidente, Benji Castillo, ha dicho de que hay Benji Espinosa, Dios me odia, no sé qué me pasa con el apellido del doctor Espinosa. Bueno, entonces de que esto tiene una serie de procedimientos que también tiene que respetar lo jurisdiccional. Y yo le decía, pero si el presidente también tiene que saber qué hablar, cuáles son los límites. El periodista le lanzaba las alarmas y él de verdad parecía que no las entendía. Él es el primer mandatario de nuestro país. ¿Qué hacemos con eso, doctor Espinosa? Bueno, primero que no hay que criminalizar, porque a uno le puede parecer que las expresiones no fueron correctas, en efecto jurídicamente no lo fueron, porque nosotros tenemos desde el año 92, desde el 24 de enero del 92, hay un convenio marco del Proyecto Binacional Amistad, Cooperación Integral, Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz, que luego ha sido sucesivamente suscrito protocolos complementarios. Entonces, como hay tratado vigente Perú-Bolivia, el artículo 32 de la Constitución es muy claro. Dice que no se puede someter a referéndum los tratados en vigor. Así que, en el hipotético y negado caso que se hable de una consulta en términos de referéndum, bueno, no se puede, es jurídicamente impracticable. Claro, entonces era desconocimiento puro. No, es un tema jurídico, por eso. Claro, pero de parte del presidente de la República, desconocimiento puro. Lo que te quiero explicar es que la traición a la patria del artículo 325 del Código Penal tiene que ser un acto doloso, y el dolo entraña conocimiento y voluntad. Acá no se puede, simplemente no se puede. Pero voy al argumento. Cuando uno revisa el informe Wilson Soto, que ahora lo va a sustentar el congresista Bazán, ¿ya? Ellos citan, dicen, no, pero una declaración de un presidente como jefe del Estado puede generar obligaciones, y citan mal los principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados. Citan mal ese informe cuya autoría es de la Comisión de Derecho Internacional. Te voy a decir por qué. Porque el séptimo principio, de esos mismos principios que lo cita el informe Soto, ahora informe Bazán, señala lo siguiente, cito: una declaración unilateral entraña obligaciones para el Estado que la ha formulado solo si se enuncia en términos claros y específicos. Claros y específicos. Para que haya traición a la patria acá, el presidente ha tenido que hablar, 1, de referéndum, no habló en términos expresos de referéndum, y 2, de ceder soberanía y territorio, que tampoco lo hizo. Uno no puede decir, no, que quiso decir, no. Acá es muy claro, los mismos principios que cita el congresista que está proponiendo dice, los 5 años. Pero ahora le consultaremos al pueblo. ¿Qué es consultar al pueblo? ¿No es un referéndum? No necesariamente. El presidente siempre apela a la expresión al pueblo, y no necesariamente porque en cada acto va a ser referéndum. Entonces vamos a interpretar lo que el presidente dijo. No, es una expresión política el presidente, pero no es referéndum. Pero en el contexto parecía ser un referéndum, ¿no? En el contexto de toda la entrevista. A mí me parece que sí. No, a usted le parece que sí. Entonces, cuando hay diferencias de pareceres, vamos a lo que dicen estos principios. En caso de duda, se interpretará restrictivamente. ¿Qué quiere decir? Restrictivamente quiere decir, me quedo con los términos de la declaración.
Y en la declaración no se menciona ni referéndum, ni soberanía, ni cesión de territorio. Por tanto, es imposible pero hablar acá de él traición a la dice, patria. además, No se puede. para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo, entonces ahí no queda duda. Si el pueblo decía que sí, démosle pues un pedazo del mar. No ha dicho, y quiero que me entiendas bien, Karina. A ver, yo estoy leyendo textual, ¿ah? No, y yo también estoy leyendo textual el principio que cita el informe Soto, que estamos hablando de la denuncia constitucional, que luego ha sido recogido en el informe de Wilson Soto, que hoy está como ponente el congresista Bazán. Estamos hablando de eso. Claro. Ese mismo informe está citando unos principios, yo te estoy leyendo el principio 7, dice, cuando hay duda, se interpreta restrictivamente. Interpretar restrictivamente significa interpretar literalmente. O sea... Claro, yo le estaba leyendo las declaraciones del presidente de la República, ¿no? Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el pueblo está de acuerdo... Pero no dice referéndum, pues, Karina. Bueno, yo no sé qué más tendría. Bueno, ¿qué más quiere decir que si el puesto está de acuerdo? Pero más allá de eso... Pero más allá de eso, ¿usted no cree que las declaraciones de un presidente de la República deberían ser absolutamente responsables, no dejar dudas? Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Si es que debe mejorarse las expresiones, es otra discusión. Pero la discusión ahora es si es que este mamarracho jurídico, que es este informe de denuncia constitucional, porque también fue un mamarracho la denuncia constitucional que incluso invocaba normas derogadas. Eso, hasta un estudiante de Derecho, es un acto vergonzante que se firme, que abogados firmen una denuncia con disposiciones derogadas. Todo esto son mamarrachos jurídicos. La pregunta es, ¿de verdad la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a dejar de hacer un control jurídico y por pura conveniencia política va a aprobar ese informe? Si lo hace, recordemos que viene la OEA, y la OEA estará vigilante de lo que hace el Congreso y de si es que en verdad contra el presidente Castillo existe una guerra jurídica o no. Si es que se aprueba ese informe, estamos acreditando y probando inobjetablemente de que lo que hay contra el presidente no son persecuciones con debido proceso, sino persecuciones violando el principio de legalidad y por supuesto que había una guerra jurídica declarada y decretada con la aprobación de este informe. Y ya que viene la OEA, ¿le van a explicar a ustedes por qué hay una oficina de la DINI dentro de la OEA? ¿Por qué hay también escritos de inteligencia donde hay planes de sicarios para atentar contra los persecutores del delito? Fiscal de la Nación, equipo especial de la policía. Primero, ¿y usted sabe también que hay planes para atentar contra el presidente y contra los ministros? Me lo dijo el asesor, me lo dijo aquí el asesor de gabinete de la DINI, pero no me mostró pruebas. Entonces no está, pero, ¿y qué prueba hay? ¿Que un informe es prueba? No sé, pero hubiese venido pues, con la prueba, ¿no? Pues, por favor, yo tengo experiencia como abogado, si informes se hacen todos los días. ¿Usted ha entrado a la oficina de la DINI? Imagínese usted que... ¿Entró a la oficina de la DINI? Y dice, escúcheme pues, con un informe, la señorita Karina Noboa está planeando atentar contra el abogado Benji Espinosa, ¿que eso es prueba? Eso no es prueba. O sea, ¿me está diciendo que es mentira? Son los documentos. No, ¿Me está diciendo que es mentira? Lo que te estoy diciendo es que hay que guiarnos por aspectos y categorías probatorias. Ese informe da pie a ¿qué? A que se investigue. Yo estoy de acuerdo a que se investigue. Que se investiguen las amenazas contra el presidente, que se investiguen si hay amenazas contra otros funcionarios. Eso debe hacerse. Está porque bien, uno tiene que estar loco para tolerar, escúchame, Karina, tiene que estar loco, ¿no es cierto? Ser un orate para permitir que las amenazas estén bienvenidas. Jamás. El presidente no está involucrado. Yo he conversado temprano con el presidente. Él niega estar involucrado en algún plan para atentar contra nadie, ni contra fiscales, ni contra policías, contra nadie. Así que lo que se va a encontrar luego es, si es que hay algunas personas que están amenazando, tienen que ser identificadas, investigadas, juzgadas y condenadas, porque eso no lo podemos permitir. Está bien. En una democracia ni de un lado ni para el otro. Pero no la amenaza, de ningún lado, eso es inadmisible. Muy bien, dígame usted, ¿ha entrado alguna vez a la oficina de la DINI? ¿Le parece bien que una oficina de la DINI esté en Palacio de Gobierno? Nunca, y no sé si existe,
Yo siempre que me he reunido con Sí el existe, presidente, sí me existe. reúno con él en su despacho. Sí existe. ¿Correcto? El general Ya. en retiro Bobbio me dijo aquí que sí existía. Y él es asesor del Ya. gabinete de... Entonces, tú me has preguntado si yo conozco, te digo que no. Que a mí me conste que existe, a mí no. Yo que he ido a Palacio, yo me reúno con el presidente en su despacho, converso con él, tratamos los temas jurídicos, me retiro, como siempre. Entonces, si tú me preguntas, ¿a usted le consta? A mí no me Es consta. el jefe de asesores Yo no de la soy testigo DINI, de ¿no? O Correcto. sea, es Bueno, la palabra pero finalmente oficial, ¿no? Tendrá que preguntarles a los de la DINI, porque yo no soy de la DINI, y no defiendo a nadie de la DINI. Yo defiendo al presidente y te contesto por el presidente. Muy bien. Entonces, ¿a usted le parece Exitosa. bien, como abogado, que exista por primera vez en la historia una oficina de la DINI dentro de Palacio de Gobierno? Como bien tú dices, Karina, yo soy abogado, yo no soy comentarista político. Yo comentarios políticos... Hace comentarios para el premier, políticos, ¿ah? para los ministros. No, Pero no. usted Yo hace te estoy comentarios explicando. políticos. No, siempre que estén vinculados al ejercicio de la defensa, como este caso, por ejemplo, que hemos entrado a la disquisición en relación a lo que dijo el presidente, lo que quiso decir, ahí podemos entrar a un terreno político vinculado al tema jurídico, no al otro. Lo otro es prestarme, puede ser un comentarista político, que me parece bien, que me parece mal, son asuntos que no me corresponden a mí. No, es que yo le preguntaba porque en Palacio de Gobierno, pues, es el epicentro de todo, ¿no? Ahí estuvo la hija del presidente, le estuvieron buscando, usted estuvo allí, hubo una demora fuerte, luego lo acusaron acolchado de 1000 cosas, lo desmintieron, ¿no? Entonces, con un informe de las autoridades del ministerio, que no pasó nada de lo que lo habían acusado. Y se revocó la prisión de Jennifer también, ¿no? También. Es importante señalar. También, claro, también, sí. por supuesto. Y como usted dice, ¿no? En primera instancia, como siempre. En segunda instancia. Fue en segunda instancia. Ah, bueno, ya. Entonces... O sea, le enmendaron la plana al juez que mandó la prisión. Ya. Eso es lo que pasó. ¿Y todavía hay más instancias? La Suprema, pero en este caso la Suprema ha dicho ya que cuando analiza un caso de prisión preventiva debería ser muy, muy excepcional. La Suprema tiene un Como acuerdo siempre plenario debió que se ser, tuvo en ¿no? 2019. Como siempre No, debió pero ser. El acuerdo plenario de 2019 zanja todas las dudas sobre prisión. Entonces, ¿para qué la Fiscalía plantea una casación? ¿Qué de nuevo tiene ese caso? Nada. Muy Estoy bien, pero seguro sí hay que le van a dejar en claro, que esto es por peligro de fuga, no el fondo del tema, ¿no? Exitosa. Por supuesto. Y las prisiones preventivas son por peligros procesales, no son un tema de fondo. Cuando a uno le dan prisión preventiva no es porque sea culpable, no es porque sea responsable, es porque presenta un comportamiento de eludir la acción de la justicia o de perturbar la actividad investigatoria o porque amenaza a testigos o porque los soborna o porque influye en Una su última coinvestigación. consulta. Para eso es. Una última consulta. El presidente de la República ya va a colaborar con la justicia, no simplemente yendo y sentándose a decir voy a guardar silencio, sino hablando. Es que no ha llegado el día, Karina, en que los periodistas tienen que decir cómo los abogados tienen que hacer su trabajo. Ustedes hagan su trabajo y yo no me meto en su trabajo como ustedes no pueden meterse en el trabajo del abogado. Así de sencillo. Bueno, Cuando una entonces persona va a seguir guardando silencio. Por Muy bien. supuesto, y eso es su ejercicio, Claro. de su derecho. Muy bien. Si no este te es su gusta, silencio. quitemos lo de la Constitución, quitemos de los tratados. No, muy bien, pero en Vamos las a ver. cuestiones de transparencia, y eso es No, algo acá- que usted acá no sabe se muy tiene bien, transparencia. sí es cuestión de Usted me respeta el debido transparencia. proceso. Es cuestión No de tiene transparencia. transparencia. Y un alto funcionario Para como nada. el presidente de la Esta es una República investigación. tiene casi la obligación de ser transparente para todos los que lo eligieron. Casi la obligación. ¿Qué significa eso? ¿En qué casos no? Casi la En su vida obligación. personal, no. Ah, en su vida personal. Ajá. Y cuando declara hay que someternos a los designios de la prensa a la vez La del presidente, prensa. cuando usted vaya tiene que contestar No, así. No, la no es- prensa no. La no es prensa así. no. no Bueno, es así. según usted. La ley. Muy bien. No según yo, según la ley. Según la usted. ley. Que Según conozco usted, pero no y que sé se aplica. si es que piensan lo mismo todos los tratados anticorrupción en el mundo y los nuevos aires. Bueno, Ningún tratado deroga el derecho al silencio. Muy Ninguno. bien, muy bien. Ninguno. Muchas Lo que le digo gracias. todo. Muchas gracias, Gracias, doctor Karina. Espinosa.